Hola, ¿qué tal? Pues aquí otra vez jugando un ratito con la cámara, con el celular, para compartirles un poquito de lo que estoy viviendo, de lo que me ha tocado vivir, compartirles un poquito ahorita que hemos estado encerrados la mayor parte del tiempo, pues a través de estos videos, el transmitir lo que en su momento pues di en conferencias, en pláticas, en lugares donde me invitaban y me daban la oportunidad de intercambiar algunas ideas. Y bueno, pues que la gente se hiciera consciente de la riqueza de la cultura. Quiero aclarar y de verdad ser muy enfático en que la idea de estos videos no es decir, ay, en Estados Unidos esto está muy bonito y en México qué mal están, para nada. Ni todo es bonito en Estados Unidos, tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas difíciles. Como en México, por supuesto, ¿no? No habría tantos mexicanos extrañando México. México tiene muchas cosas muy buenas y tiene cosas en donde podemos mejorar y esa es la base de estos videos. ¿Qué tanto podemos enriquecer nuestra cultura? Hay que recordar, y yo les decía en el video pasado, que México es un país de sincretismos, ¿no? Lo que se tenía como tradición han llegado otras culturas, otros pueblos, otras ideas. Y eso es lo que ha ayudado a enriquecer la cultura mexicana y hacer que prevalezca. Por ahí sí se perdieron en el video anterior. Hablé acerca de la festividad de Día de Muertos y cómo se ha enriquecido desde con la llegada de los españoles que traían sus propios conceptos, cómo ha tenido influencia Estados Unidos en nuestro Día de Muertos y cómo hemos tenido influencia a los mexicanos en su Halloween, ¿no? Ahí sí se lo perdieron, pues échenle un ojito al video para que se enteren del chisme. Pero la verdad es que el pueblo mexicano siempre se ha enriquecido de los pensamientos y de las tradiciones de otras culturas y así es como se ha hecho grande nuestra cultura. Tan básico como la llegada de los aztecas provenientes de Aztlán, un largo peregrinaje, llegan a sentarse ahí en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. Y la verdad es que pues ellos no traían todo el conocimiento, ¿no? Tienen mucha influencia, por supuesto, de los toltecas, tienen mucha influencia de los mismos teotihuacanos, tienen mucha influencia de los mayas, y eso es lo que hace que la cultura mexica sea grande, ¿no? La inserción que tiene de otras culturas. El temazcal, por ejemplo, en esta época actual, para los que no conocen el Valle de Temazcal, es un baño prehispánico, es tradicional, es como si te metieran a un horno así como de pan, o como esos hornitos de pizza, pero te metes. Y bueno, en el centro hay unas piedras calientes y se les vierte agua, pero no es agua normal, es un té preparado de hierbas. Y ese vapor que emana tú lo respiras y a través de esa transpiración que tú tienes, porque el temazcal es muy caliente, entonces en base a esa transpiración que tú tienes y en base a respirar ese tipo de vapor, de té, de hierbas, te trae un beneficio. Entonces, no nos podemos aferrar tanto a una cierta tradición. Me he encontrado con gente que está dentro de la mexicanidad que de repente te dice, es que nada más yo y otros tres empleados que trabajan aquí en mi temazcal somos los únicos que sabemos tirar un temazcal, porque así me enseñó mi abuelita. Y yo les digo, bueno, pues primero no estaban ahí entre los antiguos mexicanos. Entonces nadie puede decir que él sí tiene la verdad de la verdad, la verdad de la verdura. Se cae en una aberración, porque pues no, si no se está ahí, pues ya te contaron un chisme y le jugaste el teléfono descompuesto. Pero la verdad es que se ha enriquecido con muchas cosas. Por ejemplo, si tú te tomas un baño de temazcal tradicional, que te calentaron a las abuelas, o sea, las piedras, te las calentaron en leña, ¿no? Afuera del temazcal. Y luego las llevaron para adentro del temazcal. Y ahí te vertieron el té y te hicieron todo el ritual. ¿Tendrá el mismo beneficio si yo hubiera calentado las piedras con gas LP? ¿No? Le prendí un asadorcito ahí y ahí se calentaron mis piedras. Al final las piedras se calentaron. ¿Tendrá el mismo beneficio? O sea, si yo respiro el vapor, ¿tiene el mismo beneficio? Por supuesto que sí, porque la cuestión del temazcal es el que tú puedas aspirar ese tipo de vapor. Entonces, da lo mismo si las calentaste con gas LP que si las calentaste con leña. Ahora,
¿Qué sucede? Por ejemplo, los aztecas pues no conocían el gas LP, no lo manipulaban, entonces pues no podían calentarlas con un quemador así del tipo de carnitas, del que se pone en el caso de las carnitas, ¿verdad? Entonces pues no podían usar el gas, utilizaban la leña. Pero ¿qué sucede a estas alturas si tú quemas leña? Si tú tiras un árbol para hacer leña y empiezas a quemar leña. Bueno, primero que le diste en la torre a la naturaleza porque tiraste un arbolito. Segundo, doblemente friegas a la naturaleza porque todo el humo que sale de haber quemado la leña, pues se va directamente a la atmósfera, ¿no? Entonces te das cuenta que ya llevas doble impacto ambiental. Y al final, pues de todos modos se calentan las piedras, pero cuando yo puedo calentar las piedras con gas LP, esto hace que yo regule la temperatura. Y si es alguien principiante el que viene al temazcal, pues disminuyo la temperatura, no lo pongo tan caliente y entonces la persona cuando entra por primera vez a un temazcal se le hace algo agradable. Si quieren comentarme ahí, si alguno de ustedes ha ido a un temazcal y que no ha sido agradable, pues se los voy a agradecer porque pues es la verdad, ¿no? Si no estás acostumbrado, llegas la primera vez a tu temazcal y tiene tanto calor, sientes que no puedes respirar, lo sientes como algo traumático. Y entonces en lugar de que sea una experiencia que tú recomiendes y digas voy a regresar, pues ya las personas dicen, ay no, ya no quiero ir porque yo me sentí muy mal. Pues sí, entonces, ¿perduró la tradición con eso? Pues no, cada vez va a ir menos gente a un temazcal. Tenemos un temazcal y cada vez va menos gente. Por cierto, quien guste, todavía mi papá tiene el temazcal ahí en Pachuca. En cuanto pase la pandemia y todo eso, bueno, pues con todo gusto se puede poner en contacto con él y puede tomar su bañito de temazcal. El comercial se lo voy a cobrar a mi papá. Pero la verdad es que eso hace que la gente vuelva y vuelva con gusto y tenga un beneficio. Porque al final, mira, ni siquiera necesitas llevar tan caliente o transpirar tanto de verdad como marranito en una cacerola para tener un beneficio. Con un poquito que empiece a transpirar y con un mucho que puedas respirar y que controles tu respiración y que ya es una meditación, con eso ya tienes un beneficio. Entonces, te das cuenta que no tienes que ser así como que tan exactamente tradicional, no, no hay que aferrarse tanto a las tradiciones y sí permitir que las cosas evolucionen. ¿Y por qué voy con esto? ¿O por qué pongo este ejemplo? Hay mucha gente que está emigrando, no nada más a Estados Unidos, se va a otros países. Hay mucha gente que se cambia de estados. Mis abuelos se cambiaron de estado, tanto paternos como maternos, se cambiaron de estado. Mucha gente en Tijuana que yo conozco viene de otros estados y a lo mejor el abuelo o el papá. En Tijuana dicen mucho que es difícil encontrarse a alguien que sea auténtico tijuanense porque para ellos el tijuanense es el que el abuelo es de Tijuana, el papá es de Tijuana y la mamá es de Tijuana y entonces ese sí es un auténtico tijuanense. Porque si viene alguien y dice, es que yo nací en Tijuana, pero tus papás de dónde son? Pues de Michoacán. Ah, entonces tú eres de Michoacán, no eres de Tijuana. No, pues, así son ellos, ¿eh? Así piensan ellos. Entonces el auténtico tijuanense es el que es tercera o cuarta generación, hijo de la tía Juana o algo por el estilo para sentirse realmente tijuanense. Pero la verdad es que muchas personas emigraron. En la Ciudad de México, de donde yo soy, pues la mayor parte de la gente emigró en algún momento. O sea, mis abuelos llegaron a la Ciudad de México, mis papás ya nacían en la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México. Entonces te das cuenta de cómo en alguna época se tuvo que dar ese peregrinar porque pues vas buscando oportunidades, porque es necesario que te muevas. Por eso yo te decía al principio del video, los mismos aztecas, los mexicas, son un pueblo migrante, son un pueblo que tuvo que peregrinar, salir de Aztlán y peregrinar durante mucho tiempo para llegar a la tierra prometida. Entonces, no tiene nada malo cambiarse de lugar, no tiene nada de malo a lo mejor salir de México, si tienes oportunidad de irte a vivir a Europa, si tienes oportunidad de venirte a vivir a Estados Unidos, no tiene nada de malo, no te hace menos mexicano, te deja aprender muchas cosas. Y después compartir lo que se vive en otros lugares con la gente de México para que sientan ellos las oportunidades que hay de mejorar en nuestro comportamiento, ¿no? O sea, si yo llego y te platico que en Estados Unidos la gente, cuando menos, es muy ordenada en el respeto al peatón y a través de estos videos puedo hacer que tú tengas esa conciencia
y empieza a decir, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no cuando yo llego a una esquina, a lo mejor no hay un semáforo, pero cortésmente le puedo decir al peatón, pásale, ¿no? Y el que está atrás de mí a lo mejor trae también esa conciencia y dice, le está dando paso al peatón, no tengo por qué tocar el claxon como energúmeno desesperado. Entonces, de esa forma puedes ir cambiando mucho tu comportamiento, vas a ir cambiando mucho tu conciencia, tu forma de pensar. Y eso es lo que intento con estos videos, ¿no? Que la gente tome otra conciencia de lo que es la cultura mexicana, de cómo podemos crecer como cultura, de cómo esas inserciones culturales es lo que ha hecho grande la cultura mexicana. A la gente en México nos falta a lo mejor muchas cosas por crecer, muchas cosas por aprender, muchas cosas por aprender cómo comportarnos. Y es la mala imagen que le damos a veces al extranjero. Pero creo que en cuestiones de historia, en cuestiones de nuestra cultura, pues nos basta y nos sobra. Nada más es cuestión de aprenderla, de amarla, de respetarla, de no permitir contaminación de otras personas, de otros pensamientos que quieren ahora pisotear lo que son nuestras tradiciones, ¿no? Porque me ha tocado escuchar mucho acerca de alguien que trata de meritar o de desprestigiar a nuestras culturas antiguas. Y eso pues a veces duele porque lo que me deja pensando es, creo que no han sido conscientes todavía de lo que son herederos en la cultura mexicana. Pero bueno, ya te iré platicando poco a poco. Me da muchísimo gusto, ahí tengo algunos vistos. Insisto, no tengo los mismos vistos que una muchacha que sale enseñando carnes y nomás sale con una botella de cerveza y se contonea ahí enseñando las carnes y ese tiene como 1000 vistos y como 50,000 compartidas. Pero la verdad es que si me ven 10 personas y de esas 10 personas uno agarra la onda de lo que trato de decirle, con eso creo que me doy por bien servido. Pues les agradezco muchísimo, tengan muy bonito fin de semana y de verdad nos vemos muy pronto. Gracias.